Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Everardo González Espinosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. El siguiente trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2 y es la tarea correspondiente de la unidad número 3, Análisis de Varianzas. Vamos a empezar a cargo del ingeniero Juan Manuel Morales, perdón. Vamos a empezar con análisis de varianza para un solo factor y con unas definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La F no es simétrica, aquí lo podemos ver, y los valores de F no pueden ser negativos. Todo parte del cero hacia el lado positivo del eje de las X. Gráficamente lo podemos percibir. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Eso lo plantea la hipótesis nula o H0. Plantea la igualdad entre las medias. Y la hipótesis alternativa o alterna H1 plantea que las medias son diferentes. Un valor de P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la posibilidad nula de rechazar. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con el valor de P grande, como 1 mayor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. De igual manera, gráficamente aquí lo podemos ver. Cuando F está en esta parte de aquí, tenemos un valor de P grande al alto o mayor al de F. ¿Por qué? Porque vamos desde 0 hasta, hasta infinito. Entonces, obviamente lo que está sombreado aquí es mayor que lo que no está sombreado. Entonces decíamos que si tenemos un valor de P alto o grande, porque lo tenemos, es para un valor de P grande mayor a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, esto sería no rechazar. Y tenemos un valor de P pequeño o menor a F. Para esto, en este caso sí pudiéramos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de las medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Estos son algunos requisitos para el análisis de varianza. Dice que las poblaciones tienen distribución que son aproximadamente normal. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales, ese es el otro requisito. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas a ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y aquí está un ejemplo de desaceleración de choque en G. Esa es fuerza G en prueba de choque de automóviles. Dice, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración
que proporciona la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Tenemos ejemplos de fuerzas G. Una palmada en la espalda es de 1,1 G, de 4,1 G, perdón. Desplomarse en una silla es de 10,1 G. Y bajar un escalón es de 8,1 G. Eso nos va a servir como referencia en los valores G que tenemos en el problema. Tenemos la resolución del siguiente problema y se utilizan las mediciones de aceleración del pecho incluidas en las siguientes tablas con un nivel de significancia alfa del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. El nivel alfa se refiere al nivel de confianza, al nivel de significancia, que resulta de restarle 0.05 a la unidad. Esto quiere decir que tenemos un nivel de confianza del 95%. Estos son los datos del ejercicio. Y aquí tenemos la resolución a través del programa Minitab. Esto ya lo tengo de este lado. Y lo vamos a realizar de nuevo. Dice que para esto primeramente hay que realizar una comparación de las diferencias de las varianzas. Es lo que primero tenemos que hacer para poder ver si podemos hacer el estudio de las igualdad de las medias. ¿Cómo lo vamos a hacer? De este modo, en el menú de herramientas nos vamos a ir a estadística, hasta la parte de ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos los datos. Y aquí tengo ya todos los ejercicios resueltos, pero los voy a hacer de nuevo. Nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA y vamos a analizar igualdad de varianzas. Vamos a ver aquí. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar que tenemos los datos de las respuestas están en columnas separadas. Y ya lo tenía seleccionado, pero lo voy a borrar. Seleccionamos los datos de cada columna. Columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Qué más nos pide? Nada más. No vamos a seleccionar nada acá, simplemente le vamos a dar a aceptar. Y nos arroja este dato. Que lo que vamos a hacer es comparar estos datos que tengo aquí con los del problema ya resuelto previamente. Y prueba de igualdad de varianza, acá está. Ok, ya sé por qué no salió mal. Tengo que seleccionar el problema, que es el de la fuerza G. Y vamos a borrar este. Y lo haremos de nuevo, pero con el problema de fuerza G. Entonces nos vamos a estadística, ANOVA y hasta prueba de igualdad de varianza.
igual, ya están seleccionados un factor y ya están seleccionados los datos de la columna 1, columna 2 y columna 3. Vamos a darle a aceptar. Listo, vamos a empezar por esta parte, nivel alfa del 0.05. Aquí lo tenemos. Tenemos los intervalos de confianza para autos compactos, autos medianos y autos grandes, que van desde, en el caso de autos compactos, el número de muestras, 10 para cada uno, de 1 a 13, de 2 a 10 y de 3 a 9. Son intervalos bastante amplios. Seguimos analizando los valores de P, que son valores de P altos, arriba del 0.05. Y lo que nos interesa es esto. Checamos si sí, son los mismos valores de P altos y la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Dice si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que físicamente este intervalo es más pequeño que este y este a su vez es más pequeño que este. Si al sobreponerse fueran similares, pues entonces eso querría decir que las varianzas son iguales, pero en este caso pues no lo son. Y esto nos los confirma los valores de P alto. Acuérdense que la hipótesis nula afirma la igualdad y la hipótesis alterna rechaza la igualdad. En este caso no son iguales, gráficamente lo podemos ver, y los valores de P no nos lo confirman. Entonces, vamos a proseguir ahora sí a realizar el análisis de varianza. Ok. Y lo vamos a hacer de nuevo desde estadística. Estadística básica y vamos a darle a un solo factor. Un solo factor. Para esta parte, de igual manera los datos tienen que estar seleccionados en una sola columna y y agregamos a la ventana de respuestas los datos que tenemos agregados en cada una de las columnas, la 1, la 2 y la 3. Vamos a ver en opciones. Está el 95%. ¿no? En comparaciones, ya están seleccionadas todas las pruebas. Le vamos a aceptar. En gráficas, 3 en 1. Y le vamos a aceptar. Y nos arroja todo este ya es el análisis de la igualdad de las medias. Vamos a ver. Tenemos un análisis de varianza donde nos da un valor de P abajo del 0.05.
¿no? Tenemos nuevamente los intervalos. Son intervalos un poco más cerrados, por ejemplo este, para 41.81 a 47.59 para autos compactos. Este es un poquito más, no es similar, también está un poquito cerrado. Son más o menos similares los intervalos. Tenemos aparte la prueba de Turkey, donde están las medias de cada uno de los autos, de tamaño de autos. Otra prueba similar de similitudes de Turkey. Aquí tenemos los valores de P. Esto es un poquito más representativo para nosotros. Podemos ver que tenemos un solo valor de P por debajo del 0.05, que eso nos indica una posible desigualdad en las medias al menos en este comparativo de autos grandes versus autos compactos. En los otros dos, pues son valores de P altos, relativamente altos, entonces ahí sí no pudiéramos afirmar la igualdad. Ahora vamos a las gráficas. Esta que nos dice si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí lo podemos confirmar lo que nos decía el dato anterior. Dice que para el comparativo de autos grandes, autos compactos, que viene siendo este, no tenemos la evidencia o más bien tenemos la evidencia para decir que pudiera existir o pudiéramos rechazar la hipótesis nula de la igualdad. Y la gráfica esta nos lo confirma al decirnos que si uno de los intervalos no toca a cero, aquí tenemos cero, dice que las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces es por eso que no podemos decir que no hay una igualdad, porque al menos una de ellas no corresponde con la igualdad. Y aquí lo volvemos a confirmar. Valores de P, esta es la prueba de Fisher, individuales de Fisher. Los valores de P se vuelven a mostrar bajos, abajo del 0.05 en el comparativo de autos grandes versus autos compactos. De nuevo, un intervalo que no toca cero, este es para Fisher también. Y de nuevo la gráfica nos dice que si no toca cero, pues son significativamente diferentes. Tenemos más valores de P. Y aquí tenemos, es otra prueba en donde está tomando en cuenta nada más los comparativos de autos medianos versus compactos y de autos grandes versus compactos. Pareciera que el compacto es el que está un poquito disparado fuera de los límites. Y dice que si un intervalo no contiene cero, repite lo mismo, si un intervalo no contiene cero, quiere decir que sus medias son significativamente diferentes. Entonces, para este problema, lo que concluimos es que podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de las medias por toda la evidencia que nos da el estudio. Y aquí lo confirma aún más. Dice que si un intervalo tiene 0 como cota, se refiere a esta parte, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces concluimos que para el problema que nos muestra el ejercicio,
la igualdad se rechaza. Estos son intervalos, son el tamaño de los intervalos, lo podemos ver aquí, que va desde 45 hasta como, no sé, 44.99 a 39.20. Y aquí está en la gráfica de los residuales, donde vemos que todos los datos se apegan o van conforme a la recta. Eso nos dice que la distribución es normal, podemos ver la campana, y que están distribuidos hacia los dos lados de la recta. Ok. Entonces, para este problema se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de las medias. El siguiente problema es otro muy similar, pero ahora es sobre lesiones en cabeza en relación a choques. Lo que determina el impacto o la severidad de las lesiones de la cabeza son igual del auto compacto, mediano o grande. Son pruebas muy similares a las que vamos a realizar. De hecho, son idénticas, nada más con valores diferentes. Así ya lo tenemos aquí de igual manera. Y vamos a ir directo. Bueno, vamos a hacer primero el análisis de las varianzas. Tenemos todos los datos seleccionados en columnas separadas y aquí tenemos ya capturados los datos de cada columna, la 1, la 2 y la 3. Perdón. Acá estamos. Le vamos a aceptar. Y lo que nos arroja son de igual manera algunos valores que nos van a determinar si las varianzas son significativamente diferentes, que tendrían que coincidir con las que ya tenemos acá en el ejercicio. Tenemos los valores de P de igual manera altos y los intervalos. Intervalos que coinciden con los que ya tenemos aquí, valores de P de 120, punto 120, punto 173, aquí los tenemos. Y en la gráfica podemos ver una diferencia significativa en los intervalos o en los segmentos de las varianzas. Okay. Y aparte, pues, el valor de P nos dice que hay una desigualdad latente en relación a una posible igualdad. Entonces, pues vamos a hacer el estudio. Vamos a ir a estadística, ANOVA y un solo factor. Igual aquí ya tengo los datos capturados. Vamos a ver qué más nos solicita. Y aquí ya tenemos seleccionado todos los valores que queremos o que nos va a arrojar.
y en las gráficas ya tenemos el 3 en 1. Correcto. Simplemente le damos a aceptar y nos arroja los resultados. Okay. Y aquí tenemos los resultados. Nada más voy a contestar un mensaje, me están llamando, pero les voy a decir que estoy ocupado. Ok. Tenemos de entrada el análisis de varianza, nos da que es el mismo que ya hicimos ahorita, nos da un valor de P ya general de 0.676, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad, y hay una diferencia significativa entre las varianzas. Tenemos de igual manera los intervalos de confianza al 95% y valores de P para los diferentes comparativos: autos medianos, autos compactos, autos grandes, autos compactos, y autos grandes y autos medianos. Y todos nos dan valores de P por arriba del 0.05. Este casi nos da la unidad. Se quiere decir que este en particular, el autos grandes, autos versus autos medianos, debería ser algo más grande que estos, o al menos que este. Y quedamos en que era autos grandes y autos medianos. La prueba de Fisher nos arroja otros valores de P. Aquí es donde vamos a ver la diferencia significativa en este comparativo. Y aquí lo tenemos. Su media casi toca al 0. ¿Y qué nos dice? Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso todos contienen 0. Y tenemos, nos siguen saliendo valores de P altos, comparativos que contienen al 0 dentro de su intervalo. Y de igual manera, para la prueba de HSU, con valores de P en los 300, en los .300. Y si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Para este caso, no todos los intervalos contienen 0. Todas las pruebas luego los valores de P son arriba del 0.05 y ningún intervalo contiene una cota como el 0 como cota, más bien, lo cual nos dice que podemos aceptar la igualdad de la hipótesis nula de que las medias son muy semejantes o iguales. ¿Por qué? Porque tenemos un valor de P arriba del 0.05. Entonces, recordemos que los valores de P abajo del 0.05 nos permiten rechazar
la hipótesis nula de la igualdad de las medias y un valor de P por encima del 0.05, nos dice que no tenemos evidencia para rechazar la igualdad. Es por eso que para este problema la igualdad de las medias es definitivamente una realidad. ¿Okay? Vamos a entrar en otro tema que es análisis de varianza, pero ahora de dos factores. No, mi vida. Perdón. Ok, análisis de varianza, pero ahora de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en la dirección, en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un factor de interacción en efecto del factor de renglón y en el efecto de factor de columna. Estos son los requisitos que se requieren para poder realizar un análisis de ese tipo. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Okay. Vamos a arrancar con el ejemplo. Dice, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóviles extranjeros nacionales y un efecto de factor de columna del tamaño de automóviles compactos, medianos o grandes. Utilice un nivel de significancia del 0.05, que es el mismo que utilizamos en el ejercicio anterior. De igual manera, para realizar este ejercicio, primeramente se va a realizar un análisis de las medias. Entonces vamos a buscar los datos. Es este. Y es el de aceleración. Si no me equivoco. Dice sobre... Sí, desaceleración. Perfecto. Entonces, primeramente vamos a realizar un análisis de las medias. Lo vamos a hacer desde estadística, ANOVA. Todas son pruebas de resultados de ANOVA. Análisis de medias. Ok, aquí tenemos, voy a seleccionar para mostrarles en esta parte de respuesta lo que vamos a insertar es la columna 1, que es desaceleración, y en esta parte para el factor 1 se ponen los tipos de automóviles y para el factor 2 el tamaño del automóvil. Y no tenemos que
hacer más nada más que darle a aceptar. Y aquí tenemos el resultado, que es el que nos arroja el problema, que es un análisis de medias. Okay. Aquí tenemos los comparativos para... Aquí tenemos el tamaño del auto, compactos, grandes y medianos, y compactos, grandes y medianos. ¿Para qué? Para el tipo de auto, extranjero y nacionales. Esta parte es para extranjeros y esta parte es para nacionales. Podemos ver al menos en esta gráfica que todos los puntos se encuentran dentro de los intervalos que van desde 4.29 hasta menos 4.29. Entonces todos están dentro de... En esta que está analizando el tipo de auto, extranjero y nacional, si tenemos puntos fuera de los límites, son puntos de las medias. Vamos a ver si nos arroja un dato, pero no nos da ningún dato, solo sabemos que están fuera del límite superior, que es de 43.943 y por debajo de 39.168. Para el comparativo de tamaño de autos, compactos, grandes y medianos, todos los puntos están dentro de los límites, estando partiendo de la media de autos medianos de 41.56 hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con esto vamos a realizar el estudio de varianza, pero de dos factores. Ok. Aquí tenemos el resultado, que es igual al que nos arrojó el problema. Ahora sí, vamos directamente al estudio. Es ANOVA, como bien les dije. Y vamos a hacer el espero ANOVA balanceado. De igual manera, en esta parte va la desaceleración. Aquí está. Y en esta parte hay una variante. Lo voy a borrar para mostrarles. Introducimos este y este. Y de nuevo este. Pero ahora decimos que es por este. Está poniendo un poquito lenta. En gráficas son 4 en 1, le vamos a aceptar. Y nada más. Y le damos a aceptar. Listo.
tenemos los resultados, donde ahora sí tenemos los comparativos o las pruebas de P para tipo de auto, para tamaño de auto y para tipo de auto por tamaño de auto. Tenemos pruebas, nada más tenemos este valor de P por debajo del 0.05, este sí está por encima, aunque apenas, muy poco. Y este es el que sí está muy por encima, el tipo de automóviles por el tipo o el tamaño de auto. Vamos a seguir analizando los datos. Aquí tenemos los residuales, donde de igual manera los datos se pegan mucho a la recta. Y con una distribución que podemos tomar como normal. Los intervalos botan hacia arriba y hacia abajo. Los valores, perdón. Pero dentro de los intervalos están distribuidos hacia un lado y hacia otro. Okay. Vamos a hacer otro análisis para determinar lo que nos está pidiendo es si hay una especie de interacción entre renglones y columnas. Entonces aquí no lo podemos visualizar muy bien. Vamos a hacer un segundo estudio que es a través de la gráfica de intervalos. De igual manera no va, pero ahora hasta gráfica de intervalos. Y aquí vamos a seleccionar con grupos. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya tengo los datos capturados, es lo mismo que vengo haciendo. Si borro esto voy a tener que seleccionar eso. Y si borro esto automáticamente se me van a aparecer los datos de la columna en los que los tengo cargados de este lado y nada más los tengo que capturar de nuevo o darle clic y seleccionar. Voy a ver si tengo que seleccionar algo más. Y no, es todo. Vamos a irnos a los resultados de una buena vez y aquí están. Ok, le damos a aceptar. No existe. A ver, permítame. Es correcto, esto no va aquí. Y le vamos a dar acá. Desaceleración. Y vamos a borrar de una vez esto, no va a ser que esté mal. Se me está poniendo bastante lento, así que voy a cerrar el 1. Permítanme, voy a cerrar el 1. Ok. Le voy a decir que sí guardamos. Nos vamos a ir al 2. Okay. Aquí tenemos el resultado. Y nos dice que el tipo de auto y tamaño de automóvil. Para el tamaño del automóvil tenemos las tres categorías, compactos, medianos y grandes. De igual manera, compactos, medianos y grandes. Para el tipo de automóviles extranjeros y nacionales. Esta parte es de uno y esta parte es de otro.
Y aquí podemos ver los intervalos bastante. Este es el único que está más cerrado, que pues entre más cerrado un intervalo, pues es un, es algo más seguro, pues no hay tanto margen a que esté botando hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, este es para autos grandes y nacionales y nos dice que pues el intervalo de confianza es al 95%. Tenemos una estimación de 36, viene siendo como la media, y el intervalo va desde 29.4276 a 42.5724. Está súper, súper grande. Vamos a ver a este. Este tiene que estar más alto todavía. Sí, va desde 31 hasta 62, casi pues lo doble. Lo ideal sería este canijo, aunque por lo pequeño no nos lo va a dar. No. Ok. Bueno, hasta ahorita no hemos visto una interacción. ¿Cómo lo podemos notar? Ahorita en una de las siguientes pruebas lo vamos a poder notar para determinar si hay una interacción o no. Tal vez pudiera haber una en estos dos. En estos dos por las medias, por la cercanía de las medias, pero lo dudo. Ok, vamos a realizar la siguiente, pero bueno, vamos a hacer el comparativo con la tabla que ya tenemos. Aquí está. Como podrán ver es muy similar. Aquí está. Ya la tenemos. Ok. Vamos a realizar la siguiente, que nos dice las desviaciones estándar individuales se utilizan para acumular los intervalos, para calcular los intervalos, perdón. Ahora vamos a hacer otro estudio que es gráfica de intervalos, la gráfica de efecto principal. De nuevo ANOVA, les repito, son puras pruebas de ANOVA. Y vamos a borrar porque no existe. Vamos a seleccionar este. Okay, y aquí es correcto, es un tipo de autos y lo vamos a aceptar. Aquí es donde están las relaciones o las interacciones. Es tipo de automóvil contra tamaño de automóvil. Hablamos de extranjeros y hablamos de nacionales. Este punto que son los medianos es el que pudiera haber una interacción en relación al tipo de automóvil, porque está básicamente en el cero, no brinca ni tan arriba como el auto compacto con 45, la media es de 45, la media de este es de 41 y la media de este es de 37, el de los grandes. Vamos a hacer una última prueba que esa a lo mejor nos da una poquita de más claridad en cuanto a la interacción. Esto lo vamos a borrar de nuevo y vamos a seleccionar. Vamos a dar a aceptar. Ok. No nos muestra interacción.
La interacción es si se cruzaran las líneas. Aquí no nos muestra una interacción. Vamos a ver si podemos hacer en esta parte. Vamos a cambiar los datos. Vamos a introducir primero tamaño de auto contra tipo de automóvil. Ok. La interacción se va a dar entre estos dos, que sería entre autos medianos y autos compactos. ¿Por qué se va a dar ahí? Porque, bueno, incluso con este se pudieran cruzar. Pero estos, en algún punto, si las rectas continúan, se van a cruzar. Aún así, pues está demarcado por los intervalos. Yo considero que no va a haber interacción alguna entre estos. Ok. ¿Qué sigue? Aquí lo tenemos. Tenemos otro ejercicio que nos arroja el PowerPoint de la tarea 3. Y es lo mismo para efectos de que no se me ponga muy pesado el trabajo. Quiero irme a la última prueba, que es lo que me está interesando, ver si existe o no existe una interacción entre... Yo creo que vamos a empezar desde... esta, ¿no? Vamos a irnos hasta esta. Hasta esta, que ahí sí hay una interacción y para mostrarles un poquito de lo que se trata. Ok. Esta es para... Ok, pero es para los datos de lesiones. El segundo problema. Y nos vamos a ir a estadística, ANOVA y hasta gráfica de interacciones. Aceleración del pecho en G. Esto no aquí. Este sí. Y lo vamos a aceptar. Aquí tenemos interacciones. Y nos dicen lo siguiente. Pues básicamente hay interacciones entre todos. Hay una interacción de compactos con grandes en extranjeros. Hay una interacción de medianos con grandes en extranjero también. Y del lado de los nacionales hay una interacción de compactos con medianos. Vamos a invertir los datos en esta parte para ver cómo varía la interacción. Primero vamos a meter tipo de automóvil y después el tipo del... Ok, sí. Va. No. Hacerlo al revés. Entonces va a
hacer tamaño de automóvil. Ok, permítame. Este es este. Y este es. Ok. Vamos a borrar estas dos y empezar de cero. Y para lesiones vamos a hacer la prueba de interacción. Lesiones en cabeza. Y tenemos originalmente, tenemos tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por tipo de automóvil y después por tamaño de automóvil. A ver qué resultado nos da. Y este es donde se da la interacción más visible. ¿Qué nos dice? Que en extranjeros y en nacionales para autos medianos es donde tenemos la interacción de lesiones de cabeza en accidentes. ¿Qué quiere decir? Que entre mediano, grande y compacto, que es donde las lesiones de cabeza o de cráneo van a ser más significativas, tanto para el auto extranjero como para el nacional. Se pudiera decir que no depende tanto de del origen del vehículo, sino más bien depende del tamaño. Porque el mediano, sinceramente no lo sé. El tamaño, por ejemplo, el grande, sé que entre más robusto un auto, pues amortigua más el golpe que le tocaría al conductor. Pero raramente se dan medianos y no se dan compactos, que por ser compacto pues debería de haber un poquito más de riesgo. Pero pues es el resultado que nos arroja el programa. Ok, hasta aquí vamos a dejar lo que es la primera parte o el primer video de 2, porque la siguiente parte le toca lo que es el proyecto de herramientas estadísticas. Entonces por mi parte es todo, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.